Bienvenidos a todos nuestros oyentes y también seguidores de La FM. Está con nosotros David Rojas, consultor LATAM de A3Sec. En los últimos meses se ha visto que Facebook es una de las plataformas más importantes, la red social que más se usa en todo el mundo. Sin embargo, se ha visto algunos contenidos que se están moviendo por estas redes sociales y que son peligrosos. Hoy en día, ¿cuáles, digamos, a su juicio, a los análisis que han realizado, cuáles son esos riesgos más grandes que tienen hoy en día los niños en la red social? Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Sí, mira, básicamente, para contestarte tu pregunta, existen múltiples riesgos. Digamos que al final de cuentas hay unos riesgos que son muy importantes, en los cuales el primero está enfocado a que toda la información que tanto los niños como adultos, digamos que aquí no solamente los niños, sino todas las personas que tenemos acceso a la red social de Facebook, esa información que estamos publicando constantemente puede en algún momento llegar a ser vista y compartida por terceros que desconocemos. Entonces, ese es digamos, el primer riesgo. Otro riesgo adicional es que todos los usuarios podemos llegar a ser víctimas de extorsión gracias a la información que estamos colocando. Entonces, en el caso de los niños, que son los más, entre comillas, inocentes en el tipo de publicaciones, el tipo de información que manejan en sus publicaciones en Facebook, pues obviamente dan cierta información que puede ser sensible o privada para un potencial atacante, acosador, etcétera, que quiera hacer uso de esa información de manera malintencionada y pues obviamente llegar a ser víctima de algún tipo de extorsión por algún tipo de fotografía o algo así. El tercero, digamos que le aplica no solamente a niños, sino también nuevamente a adultos y todos los que estamos haciendo uso de la plataforma y que no tenemos un conocimiento, digamos, muy alto, muy avanzado en temas de tecnología, temas de seguridad de la información, y son los anuncios publicitarios que constantemente se ven en Facebook, esas aplicaciones que empiezan a salir una aplicación de, no sé, mira a esta persona, la cogieron, no sé, mal parqueada en una fotografía, y haz clic en el enlace. Dicho enlace puede tener un malware, un software malicioso, que tiene el propósito de obtener el control de la máquina o del computador del usuario con fin de cometer un robo, un fraude o este tipo de cosas. Y obviamente está el tema de todos los estafadores, acosadores, pederastas, miembros de pornografía infantil, etcétera, que están creando perfiles falsos continuamente para tener, digamos, contacto con menores de edad y llegar, obviamente, a esos fines maliciosos que están buscando. Claro. Hay un punto importante y es que Facebook, como otras redes sociales, nos ofrecen algún tipo de configuración de privacidad y de seguridad. Hay muchas redes sociales que lo ofrecen, pero usted está dando algunas alertas importantes que incluso se asemejan a los malware, que con la publicidad uno puede darle información al hacker. ¿Cree que está blindado un 100% la red social? ¿O cómo podemos entonces prevenir este tipo de conductas? Ok, no, para nada. Digamos que en seguridad de la información y en tecnología no hay nada 100% seguro. Digamos que nosotros tenemos una máxima que dice que en la seguridad de la información no existen balas de plata, y es básicamente todos al final, por más de que tengamos configuraciones de privacidad, temas de seguridad, ciertas precauciones, pues no estamos exentos obviamente de dichos riesgos. Lo que eso hace es mitigar realmente que pues el riesgo al final se materialice, digamos que la persona pueda caer en un tema o una red de pornografía infantil, o en un tema de malware, una infección, un robo, un ciberacoso, etcétera, etcétera. Ahora, sí existen obviamente unas recomendaciones y unos temas fundamentales que hay que tener en cuenta, inclusive pueden servir muchísimo para los padres de familia que tienen hijos menores que tienen acceso a dicha red social. Digamos que uno de los temas más importantes que nosotros nos gusta hablar es el tema de utilizar los criterios físicos en un mundo virtual. Y el tema es que, digamos que así como tú te comportas en el mundo físico, en tu mundo, en tu vida real, donde no hablas con un desconocido, donde a un niño le dicen no le recibas un caramelo o un dulce a un extraño, ese tipo de cosas, hazlas igual en el mundo virtual. Y es decir, tienes una red social donde tienes un perfil y ese perfil es tu personalidad en la red virtual. Esa es tu, digamos, la persona, digamos, en este caso, en mi caso, por ejemplo, David Rojas, pues yo tengo un perfil en Facebook y lo que yo haga en esa red, al final es mi comportamiento en esa red virtual, es como si fuera mi comportamiento en la red, en mi vida, pues, física, ¿cierto? Entonces el tema es, lo primero es enseñarle a los hijos, compórtate de la misma forma como te comportas en el mundo físico, en el mundo virtual.
¿sí? Eso es fundamental. Eso es Entonces, tener como ese tema de sentido común, es muy importante. Son como esos tips de sentido común. Ahora, sí existen ciertas configuraciones de privacidad que te permiten empezar a configurar y revisar dentro de la red de qué forma un desconocido puede tener acceso a la información que tú estás publicando, ¿sí? Entonces hay una sección en Facebook en la cual uno puede, cuando se mete en configuración, hay una sección que se llama ¿quiénes pueden conectarse conmigo? Entonces, eso es un acceso directo, ¿sí? Está ubicado en la parte derecha del nombre de uno, donde te permite controlar quiénes te pueden solicitar amistad o definir filtros de mensajes, ¿sí? Entonces, donde uno dice, mira, a mí solamente me pueden solicitar amistad amigos de mis amigos, ¿sí? Entonces, como para que no llegue un tercero totalmente desconocido a solicitarte algún tipo de mensaje. Hay otra sección en la que yo puedo poner quién puede ver mis cosas, y es súper interesante porque Facebook te permite, digamos, si yo soy un padre de familia, poner listo, yo quiero ver quién puede ver las cosas de mi hijo, y te pone como un perfil, como si fuera un tercero público, un desconocido, empieza a mirar el perfil del hijo, pues de tu hijo, y donde tú ves, únicamente va a poder ver el nombre, la foto del perfil y absolutamente nada más. O puedo empezar a identificar, no, lo que está publicando y los mensajes lo ve un tercero en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. Obviamente, temas asociados como niños menores de 13 años no deberían tener acceso a la plataforma, porque inclusive los términos y condiciones de la aplicación, por ejemplo, en el caso de Facebook, dice que está prohibido el uso para menores de 13 años. Obviamente esto ya va muy de la mano de la educación y el manejo que tienes tú como padre de familia con tus hijos. Claro, porque ¿sí? Pues obviamente esa política también se desconoce. ¿Quiénes pueden, desde qué edad, digamos, pueden usar el Facebook? Exactamente. Porque hay incluso bebés. El requisito mínimo son 13 años. Hay incluso bebés que los papás le hacen su perfil, y digamos que esto no es tan bueno en el sentido que usted recomienda, y es no publicar tantas fotografías, no exponer también a los hijos, porque esto incluso podría acarrear un tema de extorsión. Me parece importante también ahondar sobre la línea que debe marcar la vida real con la vida virtual, que también se tocó con ese tema. ¿Usted qué recomendaciones también podría ofrecer para que las personas sepan diferenciar eso, que no cuenten todo en su red social, pero como, digamos, es un primer paso para, no sé, si de pronto eliminar algún tipo de alertas, de notificaciones en los dispositivos? Sí, ahí, mira, digamos que lo más importante a tener en cuenta en esto, y es el problema radica en el narcisismo que está teniendo las personas hoy en día con las redes sociales, ¿sí? Y es el tema donde tú empiezas a perder realmente, digamos, empiezas a compartir muchísima información, fotografías, mensajes que estás haciendo en búsqueda de llenar las expectativas que los demás pueden llegar a tener de ellos, o creen que los demás tienen de ellos, con tal de ganarse más likes o más me gusta y volverse popular. Y digamos que ese tipo de cosas es lo que más problemas está generando en redes sociales, en personas que tienen, digamos, que pudieran llegar a tener o decir que tienen una personalidad débil, o un tema de verdad, un tema de narcisismo, de querer adularse y que todo el mundo me vea que yo soy una persona popular, que estoy viajando, que estoy haciendo múltiples acciones que generen envidia en las demás personas. Entonces, digamos que lo primero que yo diría es, olvídense del tema de ser popular en una red social. O sea, al final, la red social debería verse más como yo poderme conectar con realmente personas que conozco y que son amigos, en las cuales podemos compartir experiencias de lo que estamos haciendo, y que al final tanto a mis amigos como a mí nos puede interesar, ¿sí? Pero no hacerlo por un tema de demostrar algo que no soy, o pensar que es más importante el parecer que el ser, ¿sí? Y es igual que en la vida real, en el mundo físico, que es lo que tú le enseñas a tus hijos, donde tú les dices es, mira, lo más importante es la persona que eres, o sea, lo que tú haces de forma que eres una persona honesta, una persona correcta, digno, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas al final demuéstralo en la red social, y no muestres una cara que no es simplemente para ganar aceptación de otras personas en este tipo de redes sociales.
Claro, y es muy peligroso, incluso dependiendo la edad que pueda tener la persona, el peligro también existe, porque es importante recalcar que ya el Facebook está para todos los estratos, todas las edades, y mire usted que normalmente son los padres de familia quienes también, digamos que están propiciando porque no conocen el alcance que podrían tener las redes sociales. ¿Ustedes qué investigaciones han hecho aquí en Colombia? ¿Qué de pronto actitudes han visto más como de este lado del planeta, aunque Facebook está en todo el mundo? Sí, mira, nosotros tenemos dentro de nuestros servicios que prestamos, pues, más que todo a empresas, universidades, ese tipo de cosas, tenemos plataformas en las cuales estamos monitoreando los principales riesgos a los cuales se ven enfrentadas empresas, universidades, ciertas personas, ciertos perfiles públicos, y donde vemos, digamos, lo que más el comportamiento que es más fácil identificar o el riesgo que es mucho más fácil identificar dentro de las investigaciones y trabajo que realizamos nosotros está enfocado en el tema el tema del malware, las infecciones por, digamos, software malicioso a los que las personas, digamos, empleados de una compañía acceden a ciertos links o páginas que se publican en Facebook y que pueden contener ese tipo de contenido malicioso para al final robar datos privados de la compañía, hacer algún tipo de robo, algún tipo de fraude. Eso es lo que más se puede ver. Obviamente existe el tema del ciberacoso, el tema de pornografía infantil, etcétera. Eso es un poco más complejo de poderlo medir, en el sentido que no tenemos nosotros acceso, obviamente, a las cuentas privadas de las personas común y corriente, pues de los niños en los colegios, de los padres de familia, porque son cuentas privadas, son personas naturales. Generalmente, pues nosotros podemos llegar a tener ese tipo de mediciones en el lado corporativo, donde ya empezamos a ver lo que hace una persona en la red de la empresa, que se conecta a Facebook y empieza a dar clics o links a links que son digamos que están comprometidos. Entonces, digamos que más por ese lado es donde está. Claro, de hecho no se trata de hablar mal de la red social, porque para eso está, para hacer una red social y se ha visto incluso que se encuentra uno con compañeros del colegio, con familiares que no se veían muchos años. Hemos conocido aquí, hablaba en RCN Radio, que se han encontrado pues familias que no se veían, que incluso creerían que estaban fallecidas. Y es una muy buena opción para no perder contactos, para el tema empresarial. Hay muchas pymes que incluso están empezando y a salir adelante. Lo importante es no satanizar, ¿no, David? Indudablemente, digamos que hay que tener en cuenta y hay que recalcar que Facebook sí no es una plataforma de delincuentes, de maldad, donde solo lo único que se encuentra es un tema de antivalores para los niños, etcétera. Para nada, realmente es una plataforma que permite lo que tú dices, conectar a personas que se conocen de tiempo atrás o que son amigos para compartir cierto tipo de cosas, o muchas veces poder uno como empresa sacarle provecho a dicha red social para llegar a cierto tipo de público, con cierto tipo de mensajes que cautiven al consumidor, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente hay que tener ciertos criterios de privacidad y seguridad como lo estamos planteando, con el fin de que podamos controlar este tipo de riesgos o inconvenientes que al final existen. Igualito, nuevamente, así como hablamos de la red social, el mundo virtual, en el mundo físico existen los mismos riesgos. Es decir, tú tienes el espacio en la vida real donde puedes compartir con tus amigos en un café, en un restaurante, en una casa, y al momento en el que sales a la calle, pues vas a tener ciertos tipos de controles o cierto tipo de medidas de seguridad en la cual tú, no sé, te dicen no tome, no se le suba a un carro a un desconocido, etcétera, etcétera. Pues porque obviamente, como decimos en Colombia, pues eso es no despapaya, ¿sí? Entonces, al final de cuentas es tener ciertos criterios básicos de privacidad y seguridad para poder hacer uso adecuado de dicha plataforma, que al final lo que tú dices no es una plataforma mala, es demasiado buena, y para lo que logra hacer son más los beneficios que digamos que las incomodidades o riesgos que puede generar, pero dichos riesgos son importantes tenerlos en cuenta porque donde se lleguen a materializar obviamente te pueden generar
una complicación bastante alta. Exacto, y una complicación en muchos casos, para no decir todos, no solo familiar, sino también sociables con sus amigos. Estuvo con nosotros David Rojas, consultor LATAM de A3Sec. Agradecemos por estar con nosotros y les recordamos, no es satanizar la red social, pero sí tener recomendaciones para que ustedes puedan usar bien las redes sociales. Importante el tema del narcisismo. No es bueno empezar a publicar todas nuestras fotografías porque no se saben a quién les está llegando o quién, digamos, esté con otras necesidades. No aceptar solicitudes de amistad y conocer qué es Facebook y qué herramientas ofrece. David, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación.